Aquí comienza Red Más Noticias. Mucha atención, tenemos noticia de última hora. Vamos a la corte con Chicho Giraldo. Hay pronunciamiento del alto tribunal sobre la responsabilidad de exmiembros de las FARC en casos de crímenes de abusos contra menores de edad. ¿Qué fue lo que pasó, Chicho? Buenas noches. Así es, Giovanni, muy buenas noches. Pues hace pocos minutos y después de un largo estudio, la Corte Constitucional dio a conocer la decisión sobre la ley estatutaria con 3 puntos álgidos. El primero de ellos es que los exguerrilleros de las FARC no fueron aumentadas las penas que tendrían que pagar por delitos cometidos de violencia sexual contra menores de edad. Esto quiere decir que pagarían penas alternativas siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos acordados en el Acuerdo de Paz, de Justicia, Verdad y Reparación y no repetición. En consecuencia, cualquier, digamos, que hubiera cometido ese tipo de delitos, pues depende de que reconozca verdad, de que reconozca responsabilidad, de que repare víctimas, es que será destinatario de sanciones propias u alternativas u ordinarias. Y como ustedes saben, las alternativas y las ordinarias sí tienen un componente retributivo en el sentido de que tienen pena privativa de la libertad, precisamente o por cumplir tardíamente las condiciones del sistema o por no cumplirlas. La anterior decisión quiere decir que estas penas irían de 5 a 8 años de cárcel si cumplen con los requisitos que fueron acordados en los acuerdos de paz y según la JEP los juzgue. Esta decisión fue rechazada por la senadora Marixa Martínez, quien desde el Congreso promovió que estas penas deberían ser aumentadas por tratarse de delitos cometidos contra menores de edad. Nos quedamos ahora, Margo, con esta decisión de la Corte Constitucional. Esperábamos desde el Congreso que le diera respaldo a una norma que obligaba a que los actores del conflicto armado recibieran la máxima sanción, la más severa del Código Penal por haber cometido delitos sexuales contra nuestros menores. Seguiremos en la defensa. Respetamos obviamente la decisión de la Corte, pero así no es que se defiende la prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La decisión también acogió otros 2 puntos coyunturales de la ley estatutaria. La primera, la extradición para exguerrilleros se dará antes o después de que sean juzgados en Colombia, según lo decida la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y lo otro es la participación en política. Podrán hacerlo siempre y cuando cumplan condenas que no sean privativas de la libertad y que sean establecidas por la Justicia Especial para la Paz. Esta es la información desde la Corte Constitucional. Regreso con ustedes a estudio. Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Chicho, muchísimas gracias. Paula, buenas noches. Hola, Giovanni. Esto se llama el precio de la paz. No puede ser que la Corte diga que los que cometieron abusos contra niños, contra menores de edad, van a tener penas alternativas. Dificilísimo de entender. El país sí que estaba atento al pronunciamiento de la Corte, pero sobre todo en lo que iba a decir en relación a ese punto, en qué iba a pasar con aquellos excombatientes que estuvieran vinculados con el tema de abuso sexual a menores de edad. Y resulta que sí, de 5 a 8 años es lo que pagarían si se comprueba que sí cometieron este tipo de actos. Creo que lo que dice la senadora Marixa Martínez es el sentir del país, un sabor amargo. Es un sinsabor, pero es que donde esto hubiese prosperado, prácticamente se cae el proceso de paz. Porque tendría que ir todos los miembros del secretariado. Correcto. Complicado. Vamos con más noticias, mucha atención porque siguen develándose nuevos detalles sobre el accidente de un bus colombiano en Ecuador. En el vehículo fue hallada una caleta con estupefacientes. El hallazgo de droga en un compartimiento secreto que tenía el vehículo en el piso cerca de las llantas le da un giro a la investigación del siniestro. Un nuevo peritaje permitió encontrar varios paquetes que, según las primeras pruebas técnicas, correspondería a cocaína. El alijo que transportaba el bus siniestrado en la vía Pifo-Payacta superaría los 80 kilos. Este hallazgo desmiente al nuevo director de la Policía de Tránsito y Transporte de Colombia, general William Salamanca, quien descartó cualquier posibilidad de que el bus estuviera acondicionado para el transporte de estupefacientes. Descartamos que ese vehículo hubiese sido acondicionado para transportar estupefacientes o alguna
o algún elemento ilegal de acuerdo a lo que nos informan las autoridades ecuatorianas. Red Más Noticias pudo establecer que el general Carlos Alulema, director de la Policía Antinarcóticos de Ecuador, está en los patios de retención vehicular supervisando la inspección a los restos del vehículo. ¿Cómo le parece, Paula? Pues mire, no deja de sorprendernos todo lo que se sigue conociendo en relación a este accidente de ese bus en las vías de Ecuador. Todo ha sido muy raro desde el comienzo. Sí, esto se está volviendo una novela. Sin duda. Lo que pasa es que lo más importante pues eran las vidas de las personas, pues que fallecieran 24 seres humanos allí era grave y había que darle cubrimiento primero que todo a eso. Pero ahora que ya estamos como metiéndonos entre las cosas que se van conociendo de la historia, pues todo es muy extraño. Sí, además, Paula, porque aquí hay una situación bien delicada y es que el general Salamanca dijo ayer en Red Más Noticias y para los demás medios que no había indicio de que a bordo de ese bus iría coca. Y hoy los ecuatorianos dicen si hay coca. Y el fiscal general de la Nación sacó un trino que usted lo tiene donde respalda esa posibilidad. Esto no es serio. Porque, digamos, esta información de que sí habían estupefacientes la dio primero Ecuador. Sí, ellos dan la rueda de prensa primero y después sale el fiscal y lo confirma. Pero digo, no es serio que el general Salamanca ayer salga a desmentir o a decir que no había indicios. Se está convirtiendo en una telenovela con muchísimos misterios que está dejando muchos interrogantes que ojalá la justicia, tanto ecuatoriana como colombiana, puedan develar. Y se acuerda que yo le decía a usted ayer que el gobierno de Ecuador nos está dando una lección de seriedad en el manejo de todo este tipo de procesos, de situaciones difíciles y sobre todo de control para que no se vuelvan a repetir. Sobre todo de control. Es cierto. Continuamos. Claudia Jimena Orozco, organizadora del viaje y señalada supuestamente por ser una de las responsables del siniestro del bus, habló en un audio sobre su estado de salud y negó cualquier tipo de responsabilidad. De Claudia Orozco, la mujer encargada de organizar la excursión gratuita que salió de Cali, se ha dicho de todo, que hasta se había volado del hospital. Ella no solo negó que se estuviera escondiendo, sino que fue reiterativa en que no tiene responsabilidad en el accidente. Sí, yo fui la que contraté el bus, pero de eso no me hace responsable a mí de nada de lo que haya acontecido. Se pronunció sobre por qué habían cambiado la ruta. Por cambiar de frontera, porque por la frontera de Rumichaca son 2-3 días y para los costos que se tenían en mente no valía la pena. Dice que ella no puede responder por la voluntad de los adultos de montarse en un bus, que lo demás fue un accidente por lo cual no puede controlarlo. Se salió de las manos, no soy la responsable de que el bus haya fallado, no soy la responsable de tantas víctimas. Claudia Orozco habló sobre su estado de salud, dijo que se encuentra delicado y que está devastada por la situación. El gobierno Santos no gestionó la resolución que metía en cintura el transporte pirata a bordo de buses especiales en zonas de frontera. La historia comenzó el 1 de marzo cuando Migración Colombia le envió esta carta al superintendente de Puertos y Transporte, en la que denunciaba la presencia de una serie de terminales piratas que operaban en la zona de la parada entre Cúcuta y San Antonio y en la que los transportadores ilegales hacían de las suyas a la hora de llevar pasajeros. En su mayoría de nacionalidad venezolana, incrementando de 25 a un 50% el valor del tiquete por persona comparativamente con el terminal de transportes de Cúcuta. Enseguida, tras la petición de Migración Colombia, que además incluía revisar lo que pasaba con el flujo terrestre de venezolanos hacia otros países, la superintendencia puso manos a la obra. Al siguiente día nosotros montamos operativos con la Dirección de Tránsito y Transporte en Cúcuta. La entidad le envió este proyecto de resolución al Ministerio de Transporte, en el que incluía las medidas que debían tomarse para satisfacer las demandas de migración y meter el tema en cintura. La responsabilidad de aprobarla o no era competencia de la superintendencia, pero el proyecto se engavetó. Hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta ni se ha emitido ninguna resolución. Un cruce de correos evidencia que la superintendencia sí entregó la resolución para estudio del ministerio y además existe una constancia adicional. Esta carta, fechada del 5 de junio, dirigida a Migración Colombia, donde le explica que el ministerio, 3 meses después de haberle entregado el proyecto, lo mantiene en el limbo. Mediante correo electrónico del día 26 de abril de 2018, remitió al Ministerio de Transporte el borrador del decreto con el cual se había comprometido. A la fecha de hoy, el Ministerio de Transporte no se ha pronunciado sobre el mismo. La carta que manda la Cancillería es responsabilizándome a mí cuando yo no tengo ninguna responsabilidad. El entrante viceministro de Transporte le confirmó a Red Más Noticias que el despacho a su cargo no tuvo conocimiento de la resolución. A nuestra llegada no tuvimos conocimiento de esta resolución y de esta radicación,
En el informe de empalme no se encontraba. El funcionario encargado de aprobar la resolución era el saliente viceministro de Transporte, Andrés Chávez. Lo llamamos a su celular para consultar su versión sobre el tema, pero no respondió ni devolvió los mensajes. Sistema correo de voz. Insistimos en una respuesta de su parte y le escribimos vía WhatsApp, pero tal como lo demuestra esta imagen, nos dejó en visto. Y en Ecuador, todo el mundo responde. Hoy fue un día de mucho movimiento político en el país. Se dio un encuentro considerado histórico entre los expresidentes Gaviria, Pastrana y Uribe, quienes decidieron zanjar sus diferencias y pensar en consolidar una agenda legislativa en común. Esto a 4 días de escogerse el nuevo Contralor. El Teatro La Ópera, lugar estratégico del centro de Bogotá, donde se consolidan muchas decisiones de coyuntura nacional, fue el lugar para este encuentro. El primero en llegar fue Álvaro Uribe Vélez, hoy senador y líder del Centro Democrático. Después llegó el conservador Andrés Pastrana y el liberal César Gaviria, quienes hoy hacen parte de la coalición de gobierno. La reunión duró algo más de 1 hora, donde los exmandatarios pasaron revista a la agenda legislativa del gobierno de Duque. Con prioridades en el tema de lucha contra la corrupción, en el tema también de reforma política se habló y en el tema económico. Pastrana hizo un llamado para que otros partidos, sin especificar, puedan sumarse para construir un esfuerzo entre bancadas que respalden a Duque. A los otros movimientos para que nos acompañen en esta agenda legislativa con un único propósito y un único fin. Que le vaya bien al presidente Duque, como yo siempre he dicho, si le va bien al presidente, nos va bien a todos los colombianos. Llama la atención que Pastrana habló de acabar con la confrontación de 8 años entre los líderes políticos e incluso dijo que es necesaria la reconciliación, palabras a las que se sumó el líder del liberalismo. Este es un gobierno que va a necesitar mucho apoyo ciudadano, mucha paciencia y un gran esfuerzo político a dejar atrás las confrontaciones, la polarización. Mientras el presidente Iván Duque recibió en el Palacio las bancadas del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido de la U, los exmandatarios plantearon futuros encuentros. No es esta la última reunión, vamos a seguir haciéndolo y vamos a invitar a otros protagonistas para estar seguros de que va a ser posible rodear al presidente Duque de toda la colaboración que sea posible y necesaria. En horas de la tarde continuaron las reuniones. Esta vez, Germán Vargas Lleras recibió al expresidente Álvaro Uribe y tras más de 1 hora pasaron revista a varios temas. Después, el líder de Cambio Radical recibió al expresidente Gaviria, al que también llegó el senador de la U, Roy Barreras. Entre estos encuentros se definió la fuerza política en el legislativo para definir la votación del próximo Contralor de la República y hasta el momento quien toma la ventaja es el exauditor general Felipe Córdoba, quien ha encontrado un gran apoyo, tanto así que tendría 134 de los 141 votos que necesita para ser elegido. Mientras los exmandatarios Gaviria, Pastrana y Duque se daban la mano, el presidente Duque sostenía reuniones con los partidos de la coalición en el Congreso. El tema, la elección del Contralor. Desde las 7 de la mañana empezó la correría de parlamentarios en el Palacio de Nariño. El Centro Democrático, los congresistas cristianos y los conservadores fueron los primeros en sostener el encuentro con el presidente Duque, quien según ellos tomó distancia sobre el tema del Contralor. La línea que ha, creo yo, dado el presidente de la República. No queremos contralor de bolsillo del gobierno, pero tampoco un contralor de bolsillo de la oposición o un actor de la política en el organismo fiscal. Y aunque algunos pidieron guiños, el mandatario solo pidió equilibrio. Bueno, quiero un contralor ecuánime, equilibrado. Si lo tiene en la mente, no lo dijo y tampoco nos lo ha mandado a decir, no dio guiño en materia de Contraloría. La decisión sobre los 10 finalistas al cargo quedará en manos de los compromisarios de los partidos políticos. Nosotros tenemos al candidato de esta afiliación política, pero en aras de mantener una coalición amplia, suficientemente integrada, vamos a tener reunión con todos los compromisarios de los partidos que han sido parte de la coalición que eligió al presidente Duque. Pero la sorpresa la dio Cambio Radical, que llegó en compañía de su líder político natural, Germán Vargas Lleras, quien no solo estuvo en la reunión en el Palacio de Nariño, sino que anunció una nueva acción en bloque con el partido de la U, que esperó a su aliado antes de entrar a hablar con el presidente. 88 senadores y representantes es que en el tema de la Contraloría General de la Nación apoyará la candidatura del doctor Felipe Córdoba. Y aunque el tema del Contralor rondó por los aires en la Casa de Nariño, Duque aprovechó para invitar a una coalición de gobierno. El presidente Duque espera y aspira a que haya una coalición estable y de largo aliento
con las diferentes bancadas alrededor de una agenda legislativa. Nosotros en este momento asumimos una actitud de una bancada independiente. El Partido Conservador entregó su liderazgo político de nuevo al expresidente Andrés Pastrana, quien a partir de ahora representará a la colectividad. Lo que podemos ratificar es que el partido le entregó el liderazgo político al presidente Pastrana y el liderazgo administrativo para que él interpretara al partido, lo representara y dispusiera políticamente de los 34 votos de la bancada para efectos de la elección de Contralor. El mandato quedó claro. Ay, Giovanni, ¿qué tal todos los movimientos de hoy? Tremendo Dígame usted día. cómo la ve. De estos resultados de los encuentros políticos que tuvo hoy el país, ¿será que podemos hacernos ilusiones de que es real que parecería que se le está como allanando el camino y facilitando el camino al presidente Duque para sacar adelante sus proyectos en el legislativo? ¿Será que de verdad se va a quedar a un lado de la polarización o estamos soñando mucho y el interés de hoy era el tema del Contralor? Pues una sola cosa, Paula, a mí me parece que es muy positivo para el país ver a 3 expresidentes dándose la mano, zanjando cualquier dirección, cualquier diferencia política entre ellos, pero sobre todo rodeando al presidente Duque, porque ese es el mensaje de fondo, que lo van a apoyar, que lo van a rodear, que lo van a aconsejar para que pueda sacar su agenda legislativa adelante. Más allá de las interpretaciones que hagan los electores de política, de que si esta es la vieja política que se une o no a Duque, es muy positivo para el país que los 3 se hayan dado la mano alrededor de la figura del presidente Iván Duque. Ahora, eso sí, en ese cuadro que veíamos están los 3 expresidentes, pero sigue por fuera de definir si va a estar dentro de esa coalición que sí le facilitaría mucho las cosas al gobierno Duque en el Congreso, Cambio Radical y el partido de la U. Pero van por buen camino. ¿Usted cree que van a Yo llegar sí allá? creo que van por buen camino. Bueno, vamos a esperar, pasarán los días y lo sabremos. Víctimas le piden a la JEP que los terceros involucrados en el conflicto armado también puedan acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, como sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, tiene como objeto conocer de los delitos en el marco del conflicto. Por obligación van integrantes de las FARC y voluntariamente miembros del ejército en una sala especial. Hasta ahora no se ha hablado sobre los terceros, aquellos que financiaron y ayudaron de diferentes maneras a la continuación del conflicto. Víctimas del Atlántico le piden a la JEP que los empresarios también tengan que ser escuchados. Sí es importante lo que ellos tengan que contarle al Tribunal Especial de Paz, en tanto están vinculados la clase política y están vinculados algunos empresarios en la financiación y en el mantenimiento de estas estructuras criminales. Incluso el ex senador David Char, acusado por parapolítica, pasó carta para presentarse ante la JEP, petición que fue negada. Sin embargo, algunas víctimas reclamaron ante la JEP que sí querían saber la verdad sobre la intervención de los grupos económicos y políticos. La JEP respondió el 26 de junio vía correo que daría traslado al magistrado Alejandro Ramelli, dándole respuesta a la carta. El 6 de julio, Redman Noticias también indagó a la JEP si existía la posibilidad de incluir a terceros. La legislación permite que las personas que se acogieron a Justicia y Paz, que en su gran mayoría, inmensa mayoría eran paramilitares, pero también les recuerdo que allá había miembros de la guerrilla que fueron procesados en Justicia y Paz, la ley les permite someterse a la JEP. Para algunos es claro que el compromiso de reparar al país y a las víctimas incluye a muchos más que solo las FARC. Las víctimas van a poder saber, primero, quiénes fueron los financiadores de los grupos armados ilegales en su territorio. Van a poder tener además un aporte con acciones concretas en su reparación integral, tierras, proyectos productivos y demás. Alberto Santofimio y el excongresista Jairo Ortega fueron vinculados a la investigación por el asesinato del exministro Rodrigo Lara Bonilla. En una trascendental decisión, la Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a los excongresistas Alberto Santofimio Botero y Jairo Ortega. Nosotros recibimos eso pues con serenidad, son 34 años de impunidad. Testigos en el caso del asesinato de mi padre han sido asesinados, inclusive un coronel de la policía, 2 días antes de ampliar su testimonio. En el caso del coronel Ramírez, un héroe de la policía, fue asesinado. Y así ha venido sucediendo y ha habido siempre un manto de impunidad. Santofimio Botero deberá comparecer el próximo 27 de agosto y lo propio hará Ortega el 28 de agosto ante la unidad que adelanta la investigación. Yo espero que de manera serena y objetiva la justicia pueda llegar a un resultado, porque creo que es importante para el país que la investigación por el asesinato de un ministro
en ejercicio de su cargo y en razón de su cargo y lo que significó además, pues se esclarezca. Lara recalcó que el proceso por el magnicidio de su padre fue declarado delito de lesa humanidad, pese a que el caso ha estado quieto por más de 3 años. Y la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez. Según el Ministerio Público, las dos funcionarias se debían haber declarado impedidas en el COMPES que aprobó la adición del corredor Ocaña-Gamarra dentro del proyecto Ruta del Sol. Para la Procuraduría, con esa aprobación se habrían favorecido a algunos negocios que al parecer tenían los familiares de las exministras. Y 24 horas después de la tragedia por la caída de un ascensor en el Palacio de Justicia de Cali, trabajadores de la rama judicial, abogados y usuarios denuncian que las fallas se presentan hace 4 años. La administración del Palacio aún no se pronuncia. Para los trabajadores de Azonal Judicial en Cali, la caída de un ascensor que dejó 2 muertos y 4 heridos en el Palacio de Justicia era casi una tragedia anunciada y las quejas venían desde el 2014. Una marca que nadie conoce, yo no conocía a ninguno de los compañeros y que desde su comienzo empezó a presentar fallas. Este jueves más de 600 trabajadores se fueron a asamblea permanente para pedir garantías de seguridad. No habrá servicio de términos en el Palacio hasta el próximo martes. El ascensor de servicio público cayó del 6º piso hasta el sótano, pero antes hubo otros sustos. Realmente yo me subí a uno y de un momento a otro se le fueron como la energía, entonces la gente se asustó y yo sentí eso porque yo estaba dentro del ascensor. Y la tragedia continúa por los fallecidos y heridos. La situación de ella es delicada, tiene múltiples fracturas, el fémur se lo fracturó, tiene una vértebra fracturada, la tibia y perdón está fracturado. Este jueves el CTI de la Fiscalía realizó una inspección a todo el edificio y sus 8 ascensores, y hasta que el peritaje no termine no habrá pronunciamiento de la Directiva Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial señalada de supuesta negligencia ante las quejas por las fallas. ¿Sabe que este caso, Paula, prendió las alarmas en el país y sobre todo en Bogotá? Imagínense que las autoridades en Bogotá reportan un caso al día por daños en ascensores. Pues mire que usted tiene razón, creo que ninguno de nosotros es consciente cuando llega a un edificio donde se presta un servicio público, uno se sube en el ascensor y uno no tiene ni idea el estado del ascensor, si le hace mantenimiento, si no, y ahí corre la vida, peligro la vida de las personas pues, que lo utilizan. Pues parece que este es un riesgo bastante grande y Fabián Forero hizo el siguiente informe. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, en el 2017 se atendieron 414 llamados por emergencias en ascensores. Este año la cifra ya llega a más de la mitad, con 272 casos. Regularmente hay falla eléctrica, falla mecánica y accidente, ¿sí? Porque no siempre la falla mecánica desencadena accidente. Para el experto Jorge Galindo, de los 35.000 ascensores que aproximadamente existen en Bogotá, solo el 20% cuenta con certificaciones de seguridad. Existe desde el 2014 una norma de obligatorio cumplimiento que los ascensores deben ser certificados en sistemas de seguridad. En la ciudad son las alcaldías locales quienes deben realizar estas visitas, pero los conjuntos residenciales también deben tomar medidas de prevención. Deben tener unos estándares en el mantenimiento preventivo y correctivo. Deben tener un procedimiento para la intervención de la empresa que está ejecutando la labor. Las fallas de ascensores dejaron 3 adultos muertos y 9 niños heridos. El presidente Iván Duque lanzó un plan de choque para combatir el delito en el país. El hurto, homicidio y secuestro están entre las actividades ilícitas a combatir por su afectación a la seguridad ciudadana. El que la hace, la paga. Así fue denominada la ofensiva que activó el gobierno para combatir el crimen organizado, la inseguridad y la ilegalidad. Es un plan de choque para que en los próximos 100 días articulemos 582 operaciones en contra del crimen organizado. Entre los delitos que serán atacados dentro del plan de choque están hurto, ollas de microtráfico, secuestro y extorsión, homicidio, pornografía y abuso sexual infantil, minería ilegal y deforestación, entre otros. Porque queremos que nuestra policía trabaje muy de la mano con la comunidad en la identificación de las amenazas, la neutralización de las mismas. Esta redada contra el crimen también atacará a los grupos armados como el ELN, disidencias y el Clan del Golfo. Y vamos a darle ese espaldarazo, ese respaldo que necesita nuestra Policía Nacional de todos los ciudadanos
para que el crimen sea enfrentado y derrotado. ¿Dónde está el celular de la señora, cabrón? ¡El celular! Hechos como el ocurrido en el Parque El Virrey, en el norte de Bogotá, en el que 2 ladrones fueron capturados por la ciudadanía tras robar un celular, son algunos de los hechos que busca evitar esta ofensiva. ¿Le gusta la ley? Déjeme decirle que me gusta mucho porque ataca esos delitos que la ciudadanía quiere ver que se están trabajando sobre ellos. Se habla aquí de recuperar las calles, de recuperar los espacios seguros y creo que la gente está ávida de ver que eso está pasando en cada una de las ciudades y municipios del país. Además, el tema de 100 días para ponerla en práctica y después evaluar me parece que es el tiempo justo. Sí, le pone una fecha. ¿Pero sabe qué me preocupa? ¿Qué? La ley no cambia y mientras que no haya una reforma a la justicia, pues vamos a seguir con una gran actividad de la policía liderada por la presidencia, donde cogen a los ladrones, los metan a la cárcel, pero mismo salen. Bueno, eso es válido, tiene que ser complementaria una cosa con la otra, porque además cuando uno lee todo este proyecto del que la hace la paga, está absolutamente bien organizado, estructurado por temas y dice qué se va a hacer en cada uno de los temas, quiénes son los responsables y creo que eso está muy bien, pero no me había fijado en esa otra parte, tiene usted razón. Tiene que ser complementario. Desde el pasado 25 de junio, un delicado conflicto viene presentándose en zona rural del corregimiento de Siberia, municipio de Caldono, Cauca. 2 pueblos indígenas se enfrentan por 7 predios. Así, con piedras y machetes en mano, indígenas NASA hacen retroceder a hombres del ESMAD que llegaron hasta zona rural del corregimiento de Siberia, municipio de Caldono, Cauca, para recuperar terrenos de nativos Misak. Desde hace 2 meses, por 7 predios, se agreden integrantes del Cabildo La Laguna de la comunidad NASA y miembros del Cabildo Ovejas del pueblo Misak. Ellos ingresaron, ocuparon en forma violenta en predios muy pequeños, digamos, predios de 2 hectáreas, ¿sí? Y sacaron a nuestra agencia violentamente. Las tierras habrían sido entregadas por el gobierno nacional para la constitución de un resguardo, tierras que los Misak afirman haber comprado con recursos propios. Para los NASA, los predios simplemente están dentro de su resguardo. Dentro de la propuesta nosotros es que a ellos se les compre en otro sitio porque nosotros no aceptamos que la conformación del resguardo. Son cerca de 30 heridos los que dejan las diferencias indígenas y la situación tiende a agravarse con el paso de los días. La destrucción de las plantaciones de café, los cultivos, lo que ellos vienen, queman, se llevan las cosechas. El gobierno departamental ha adelantado mesas de diálogo, pero aún las comunidades NASA del Cabildo La Laguna y los indígenas Misak del Cabildo de Ovejas no han llegado a ningún acuerdo. Mientras tanto, los enfrentamientos siguen. El ministro de Hacienda propuso un Sisbén para los ricos que identifique su capacidad de pago de impuestos. Los que más ganen, pagan más. Insistió también en la necesidad de redistribuir la carga de los tributos. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que es necesario identificar la capacidad de pago de los ricos y planteó un Sisbén para ellos. Así como tenemos un Sisbén para los pobres, tendría que haber un Sisbén para los ricos y de identificar pobres y ricos y hacer la redistribución. Quiere decir identificar también a la población que tiene la capacidad de pagar los impuestos. Con respecto al nuevo gobierno, aseguró que es necesario hacer más equitativa la tributación entre el 85% de las empresas y el 15% que tributa el bolsillo de los colombianos. Para que sea verdaderamente progresiva, para que verdaderamente la población más pudiente aporte mucho más que la población con menos recursos. La mujer como motor del emprendimiento fue el enfoque de la vicepresidenta de la República. Tenemos un país lleno de mujeres empresarias, emprendedoras, de mujeres que puedan trabajar y tener garantías de igualdad. Eliminar las contralorías territoriales es una propuesta de la ANDI. Su presidenta asegura que estas solo vigilan el 30% de los recursos públicos. 800.000 millones de pesos al año le cuestan al país. Estamos totalmente de acuerdo con que hay que hacer una reforma a fondo de la Contraloría. El gasto de las Contralorías regionales no se justifica si tenemos en cuenta las deficiencias que hay en materia de control fiscal. Fortalecer la DIAN de manera significativa también hace parte de las proyecciones del nuevo gobierno. Mucha atención que hace pocos minutos el presidente Duque firmó 8 resoluciones de extradición por delitos relacionados con el narcotráfico. Vamos a Palacio con Paula Ardila para que nos amplíe esta información. Paula, buenas noches. Muy buenas noches.
noches, la información fue confirmada por la Presidencia de la República, según la cual el mandatario de los colombianos firmó 6 resoluciones que permitirán la extradición de colombianos que actualmente son requeridos por cortes federales de California y de Florida en los Estados Unidos por el delito del narcotráfico. El mandatario de los colombianos también firmó otras 2 resoluciones de colombianos que habían apelado esa solicitud de extradición por parte de Estados Unidos. Esas son las resoluciones de extradición, las primeras que el gobierno de Iván Duque emite en ejercicio de sus funciones a una semana de haber tomado posesión de su cargo. Aunque no se conocen los nombres de las personas que serán extraditadas, la Presidencia de la República confirma que este es un gesto del presidente de los colombianos para ratificar la lucha contra las drogas. De hecho, el día de mañana, según la agenda presidencial, Duque sostendrá un desayuno de trabajo con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, que está de visita en Colombia, a las 7 de la mañana. Estaremos muy pendientes del desarrollo de esta información desde el Palacio de Nariño. Paula Ardila, Red Más Noticias. Emanuel Díaz, hermano de Henry Díaz, una de las víctimas fatales del colapso del puente Morandi, lamentó lo sucedido. Desde Antioquia, Emanuel recordó que en días anteriores pasaron por el mismo puente que terminó con la vida de su hermano. Por medio de las redes sociales, Emanuel Díaz se dio cuenta de la noticia que venía para su familia. En una transmisión pudo observar que el vehículo de su hermano era uno de los afectados que estaba entre los escombros por la caída del puente Morandi en la ciudad de Génova. Sentí la esperanza de desvanecer de mi cuerpo. Sentí algo que moría dentro de mí. Es increíble porque es un dolor que me hace desear que este sueño termine. Con tristeza, Díaz recordó que justo el día anterior a la tragedia, ambos hermanos estuvieron juntos y compartieron por las calles de la ciudad italiana, incluyendo el paso por el puente Morandi. Las cosas se dieron así. Así tenía que ocurrir. El día anterior pasamos los 2 juntos por ese puente y no nos morimos. No pasó nada. La vida quiso que fuera solo él, que yo me quedara acá. Díaz señaló que seguirá con sus proyectos en honor a su hermano y lamentó los hechos ocurridos. Todo lo que es por mi hermano no es desperdiciado. Duele. Solo puedo decir eso. En horas de la mañana, Emanuel Díaz abordó un vuelo rumbo a la ciudad portuaria de Italia para continuar con los procesos fúnebres de su hermano. Qué tragedia. Y el gobierno de Chile deportó a 51 colombianos. Algunos estaban cumpliendo penas en ese país, otros no tenían documentos migratorios, mientras que varios eran requeridos por la justicia colombiana. La medida fue adoptada durante la madrugada de este 16 de agosto. 32 reclusos que fueron entregados a la PDI para materializar su expulsión, debido a que ellos cumplían condenas y se hacían merecedores de poder cumplirla en el exterior. Los otros 19 fueron expulsados por orden administrativa. No por ello que todo no implica que ellos estén irregular en el país en cuanto a temas de migración, sino también ellos contaban con antecedentes en el país de procedencia. La Cancillería de Colombia emitió un comunicado en el que informó que mantiene contacto permanente con las autoridades chilenas. Red Más Noticias pudo establecer que los deportados llegaron al país en un avión de la Fuerza Aérea Chilena. En Líderes, la invitada de hoy es Patricia Vélez, la creadora de Ambiente Living. Es una tienda diferente que ofrece accesorios para el hogar. Esta empresaria, que ya ha creado 5 marcas en 12 años, dice que hay que sacar lo mejor de las crisis para que los negocios se consoliden. Ambiente Living es una tienda que comercializa productos de hogar, muebles, decoración y otros accesorios. Categorías como mesa, cocina, libros, un restaurante animado permanentemente por música en vivo. Hoy son 5 grandes tiendas con espacios de entre 1.000 y 1.500 metros, con una oferta diversa y en varias ciudades. Tengo una en Medellín, están en los principales centros comerciales, tengo 3 en Bogotá, una en Barranquilla, próximamente vamos a abrir Cali. Es el último escalón de una serie de marcas que ha montado su creadora, la abogada Patricia Vélez. Inicialmente monté unas tiendas que se llaman Ambiente Gourmet. Hoy tengo 30 tiendas de ambiente gourmet de unos formatos entre 100 y 200 metros que comercializan productos de mesa y cocina específicamente.
Esta empresaria está detrás de cada uno de los diseños de Ambiente Living. Atendemos niñas desde los 15 años porque vendemos accesorios de moda y incluimos a toda la familia a través de los restaurantes. Hemos logrado vincular los padres de familia. Ya hay franquicia de una de sus firmas, Ambiente Gourmet. Se alista para ofrecer otras 2. Y estamos preparándonos para franquiciar Ambiente Living y otra marca que tengo un poco más incluyente que se llama Clubhouse. Un líder debe amar lo que hace, ser creativo y buscar siempre nuevas ideas. Hay que tener mucha constancia, perseverancia y disciplina. Considera que el fracaso hace parte de los negocios y siempre enseña algo nuevo. Hay que intentarlo permanentemente. Yo abro y también he cerrado tiendas, he tenido muchos éxitos, gracias a Dios han sido más los éxitos que los fracasos. Hay que trabajar con gente que tenga ganas, buena actitud y voluntad. El 60% son las ganas y el 40% la formación de la persona, llamémoslo así. La tecnología se ha convertido en una herramienta para ofrecer productos. Antes la publicidad estaba reservada para esas mega empresas que pautaban en televisión. Hoy en día con esas redes sociales todos somos publicistas. Ve como uno de los grandes problemas para los empresarios los altos impuestos. La carga impositiva en Colombia en los últimos años se ha recargado muchísimo y las obligaciones también, porque muchas veces esa parte hace que la gente tenga menos emprendimiento. Dice que quien trabaja en el comercio sabe que la competencia es fuerte. Todos los días sale un competidor y todos los días muere otro. Lo importante es no dejarse morir. Esta líder dice que Colombia es su gran aliado y su gente emprendedora y luchadora. Siempre hay ambiente para vivir algo nuevo. No olviden mañana aquí en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arismendi y su equipo en la alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio, lo mejor de la televisión. Gracias por su compañía. Que descansen y nos vemos mañana.